Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, Hunde, a fette, heint wird sich schön dar. Hola oyentes de Radio Sefarade, bienvenidos a Yidishlandia, la sección de historia de los judíos del este de Europa, por la que nos guía Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, queridos oyentes. Un placer estar con vosotros otro día más. Bueno, estamos recorriendo algunas de las figuras más importantes del siglo XIX, un siglo de convulsiones sociales. Hablamos, entre otros, de Karl Marx, hablamos también de Moshe Hess, y hoy también vamos a hablar de otro personaje que también, de alguna manera, Moshe Hess anticipaba esta visión que no solamente es social, sino también nacionalista de la cuestión judía, ¿no? O sea, hemos visto cómo Karl Marx con la cuestión judía pues no aplicaba su metodología habitual, cómo Moshe Hess se adelantaba a su tiempo y nadie leía su libro cuando se escribió, pero ahora vamos a hablar del personaje de León Pinsker. León Pinsker es una de las figuras más importantes de la segunda mitad del XIX en lo que respecta a su aspecto político. León Pinsker, o Yehuda Leib Pinsker, nació en la región de Lublin, en la actual Polonia, en la familia de un escritor y pedagogo judío muy famoso que se llamaba Simcha Pinsker. El padre en la casa, curiosamente, no hablaba yiddish, sino que hablaban en familia con los hijos en alemán. Si bien evidentemente conocían yiddish perfectamente, pero toda la comunicación familiar era en alemán. También es interesante que fue el padre de León el que se encargó de su primera formación, tanto en Lublin como posteriormente, cuando a los 3 años de nacido León, la familia emigró a la ciudad de Odessa. Uh-huh. Estamos hablando del año 1824. Este año en Rusia se caracteriza por un interregno a nivel político porque fallece Alejandro I, y su hermano Constantino renuncia al trono y solamente al año que viene, en 1825, será coronado Nicolás I, que por cierto hay que hablar de él también porque es el primer zar que toma unas medidas muy severas contra los judíos, obligando a servir a los niños en el ejército ruso desde la edad de 9 años hasta los 34. Son los llamados cantonistas que van a servir fundamentalmente en los territorios de la periferia del Imperio Ruso y además a los cuales, aparte de someterles a una bárbara disciplina de cuartel, se les va a reclutar con el fin de convertirlos forzosamente al cristianismo. Claro, porque la idea es que con 9 años todavía no tienen, digamos, la personalidad suficiente para aguantar 20 años o 25 años de servicio militar y sin... Exacto, y además lo hacían conociendo bien la religión judía desde el Estado ruso, uh-huh, porque evidentemente si los hubieran reclutado a partir de los 13, ya no hubieran podido hacer nada por haber sido todos bar mitzvah, con lo cual hubieran tenido una conciencia religiosa mayor. Sin embargo, es curioso cómo los especialistas en historia judía rusa como Dubnov o Mijiev dicen que los casos
de convertidos fueron menos de 600 ¿Sí? y además la inmensa mayoría de ellos, por no decir la totalidad, en cuanto salieron del ejército volvieron otra vez a practicar el judaísmo. Ujú. Claro, en cuanto volvían a sus familias y a su entorno, ¿no? Claro, recuperaban otra vez su vida judía. Porque estamos hablando de 600 casos de ¿cuántos? De decenas de miles. De decenas de miles, sí. Hay un libro así que se llama Los cantonistas, del profesor Yohanan Petrovsky, un buen amigo mío de Kiev, que ahora es profesor en la Universidad Brandeis, en Nueva York, y él hizo un trabajo magnífico sobre estos cantonistas, explicando precisamente toda la situación y el impacto que tuvo en los niños y también en las comunidades judías de la época. Uh-huh. En Odessa, afortunadamente, León Pinsker estudia primero en el colegio de su padre todo lo que es la enseñanza primaria y solamente entró en una escuela rusa a la edad de 11 años, la cual terminó satisfactoriamente a los 17, y de allí pasó a estudiar Derecho en una de las universidades más prestigiosas de Odessa, que era la Universidad de Richelieu. Richelieu se llama así por un descendiente del cardenal, sobrino tataranieto, que emigró a Odessa y llegó a ser incluso alcalde de esta ciudad en la primera mitad del siglo XIX. Hoy incluso llevan su nombre unos premios de poesía y de literatura que se conceden anualmente en Odessa. Pero solamente que en vez de estar con los tres mosqueteros, estaría con los tres cosacos. Estuvo con los tres cosacos, y además Odessa, curiosamente, en esta época es una ciudad multinacional, donde hay griegos, rumanos, moldavos, judíos, tártaros, armenios, georgianos. Y no tenían allí también conflicto con el Imperio Otomano, porque estaba muy cerquita también eso, ¿no? Crimea de... Bueno, el conflicto con el Imperio Otomano, como sabes, se había acabado en 1885, cuando el almirante español José de Rivas, al mando de la flota... Sí, no, pero eso en el 1885, pero digo, en 1824 todavía estaban ahí los turcos cerca. Sí, los turcos no solamente estaban cerca, sino que además Odessa... La pretendían. Había sido un centro de conspiración política, al igual que Chisinau, de las fratrías griegas, en las cuales estaban los hermanos Ypsilanti, que fueron los caudillos de la independencia de Grecia, precisamente desde 1821 a 1824. Es decir, claro, el turco se convierte en esta época además en un personaje de oposición al propio chauvinismo gran ruso, que empieza a emerger precisamente en la época de Nicolás I, sobre todo a raíz de que éste nombra al conde Uvarov como ministro de Educación, el cual pone el lema en la educación de zar, ortodoxia y pueblo, es decir, ortodoxiza toda la educación, echando de todos los centros de enseñanza, tanto media como superior, a todos los profesores liberales. Uh-huh. Bueno, este es el entorno de la época. Este es el entorno en que se mueve. En que nace Pinsker. Estudia en el Colegio Richelieu, o la Universidad Richelieu, la carrera de Derecho. La termina y justamente después de leer la tesina, le dan el título
pero las autoridades zaristas le niegan el derecho a ejercer como abogado. Con lo cual, Pinsker se marcha a Chisinau. Allí pasa un par de años dando clases de ruso y de alemán en escuelas locales, y desde allí se va en 1843 a Moscú a estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad Lomonosov, que terminará en el año de 1848. A partir de este momento, él ejerce la medicina en Moscú y al mismo tiempo comienza también a realizar prácticas y asistir a congresos médicos en Europa, con lo cual va a contactar con los judíos europeos partidarios tanto del socialismo como de la Haskalah. Regresa a Rusia y desde 1853 a 1855 él va a participar como médico durante la guerra de Crimea en las filas del ejército ruso. Y no lo debió hacer tan mal porque cuando terminó el conflicto el propio gobierno ruso le concedió una medalla al valor y por méritos de guerra. Evidentemente, en estos momentos, Pinsker consideraba que el judío podía sobrevivir en la sociedad rusa si cooperaba Sí, era un buen patriota. con el poder establecido, sí, y era un buen patriota. Le pasaba como un poco como los alemanes, ¿no? O sea, que diciendo si nos asimilamos, si somos buenos alemanes o buenos rusos, pues nos irá bien. Sí, y él mantuvo esa tesis e incluso la llegó a exponer en 1864 en el Congreso de la Unión de todos los Estados alemanes, siendo incluso apoyado por algunos de los judíos que también participaron en este acontecimiento. Además, hay que decir que la Rusia de esta época, evidentemente, es la Rusia de la emancipación de los siervos. Es decir, la época en que también muchos judíos van a salir, paradójicamente, de la zona de demarcación judía y van a poder emigrar a Kiev, Moscú y San Petersburgo, donde curiosamente van a montar por una parte la base de la industria editorial rusa de este periodo, como los Brongaus y Efron, y donde fabricantes como Ginsburg van a empezar a controlar todo el negocio del azúcar y van a hacer grandes inversiones en ferrocarriles. Y esta además es la época donde se abren las primeras grandes librerías judías en el Imperio Ruso, como la célebre de Singer en la avenida Nevsky de San Petersburgo. Pero evidentemente en Rusia, cuando las cosas van bien, yo no sé qué pasa. Algo va mal. Se empiezan a poner mal. Si todo va bien, algo va mal. Y en este sentido, Pinsker
que regresa a Odessa a ejercer como médico, en 1871 es testigo de un pogrom en la ciudad. Él en un primer momento piensa que, bueno, es un fenómeno peculiar, por decirlo de alguna manera, local, pero evidentemente con el tiempo se va dando cuenta de que esto es un fenómeno que va en está... aumento. ¿Todavía estaba el zar Nicolás o era ya Alejandro II? Alejandro II estaba desde 1855, que es cuando muere Nicolás I. Y con este Nicolás II... Alejandro II abre un poco más la mano a los judíos, ¿verdad? abre la mano en un primer momento, facilitándoles todo esto que te he contado, claro, de poder salir la gente emprendedora y con ideas de la zona de demarcación judía, concediéndoles el Bitnasritesba, o la especie de certificado de empadronamiento fuera de la demarcación judía. Y también la entrada en las universidades un poco más relajada. Sí, y la entrada en las universidades y sobre todo el ejercicio ya con el tiempo de profesiones liberales como la medicina, la abogacía. Y esto despierta, tú dices no sabes qué pasa, pero esto despierta en el pueblo ruso problemas, ¿no? Sí, vamos a ver, si bien por una parte, a partir de los años de Alejandro II, empieza a haber una prosperidad importante, sobre todo en Odessa, que se convierte en una ciudad de industria ligera, es la primera ciudad de todo el Imperio Ruso donde se fabrican cigarrillos en una empresa en colaboración entre judíos rusos y empresarios franceses, que empiezan a sacar los primeros cigarrillos que se llaman entracte, con el nombre francés, entreacto, que se usaban para fumar en los descansos en las funciones de teatro de la Ópera de Odessa. Y era una ciudad que empieza a desarrollarse. Al mismo tiempo, Alejandro II impulsa la industria armamentística en San Petersburgo, en Kiev, y también es el que empieza a dar concesiones de petróleo en Bakú a Alfred Nobel. Entonces, todo esto va generando una prosperidad en el país. Pero curiosamente, entre las clases populares va creciendo un sentimiento antisemita a raíz de que mucha de esa prosperidad va a ir promocionada por empresarios e intelectuales judíos. Y aquí yo tengo que hacerte una pregunta, Ángel. Nos quedan unos minutos. ¿Vamos a poder abarcar la respuesta de Pinsker a este clima o vamos a hacer una segunda parte? Vamos allí. Yo creo que sí, vamos a ello, si te parece bien. Entonces, todo esto genera en una serie de descontentos que son aprovechados por el procurador del Santo Sínodo, Pavidonosev, y el conde Ignatiev para, en los años 80, 81 y 82, iniciar todo el peor periodo de pogromos de la historia judía, que van a desembocar evidentemente en la emigración de más de 1 millón de judíos rusos a Polonia, Francia, pero sobre todo a Brooklyn, y en Nueva York, en Estados Unidos, y también, evidentemente, a Buenos Aires. La reacción de Pinsker a esto es
la publicación de un folleto en Berlín en el año 1882 que se llama Autoemancipación, llamamiento de un judío ruso a sus hermanos. En este folleto, escrito en alemán, se analizan las causas del antisemitismo en Rusia y en la diáspora, basándose fundamentalmente en 3 puntos, me atrevería a decir. El hecho de que los judíos no tengan su propio territorio y su propia soberanía hace que sean vistos por la población local como elementos ajenos y peligrosos. Esto en el plano psicológico genera también dentro del chauvinismo gran ruso un miedo al judío y comienza a darse lo que el propio Pinsker denomina judeofobia frente al término antisemitismo alemán. Que el término antisemitismo lo había inventado un antisemita. Un antisemita, como tú sabes. Sí, claro. En los años 60, ¿no? En Alemania. Claro, y que el término lo que quería decir que no era antijudío porque no era contra la religión, sino contra la propia raza judía, definida así como raza o entidad judía, y entonces por eso utilizaba el término antisemitismo. Pero Pinsker retoma digamos, que el objetivo de los ataques no son los semitas, que no existen, sino los judíos. Claro. Y utiliza también el término fobia, que por una parte es miedo y por otra parte es también odio. Claro, exacto. Y además, Pinsker lo que afirma en el libro que para el judío es fundamental 2 cosas. Primero, por una parte, no olvidar su historia y segundo, no olvidar su patria. Con lo cual, él llama a sus paisanos a fundar colonias agrarias en la tierra de Israel y a lograr un Estado judío. Es muy interesante el folleto porque incluso Theodor Herzl, el padre del sionismo, cuando lo leyó casi 20 años después, dijo: si yo hubiese leído Autoemancipación de Pinsker, yo no hubiese escrito El Estado judío en 1895. Además, Pinsker no solamente es teórico, Pinsker es práctico. Con el doctor Mandelstam de Kiev y con el doctor Shapiro de Heidelberg se reúne en Odessa en 1883 para el año siguiente fundar en Katowice el primer movimiento sionista mundial a nivel político, que es conocido como Jovevei Sion o Amantes de Sion, el cual es apoyado espiritualmente también por el rabino Magui Lieber, que aparece en la foto que hay de ese congreso a la derecha de Pinsker. Uh-huh. Él mantuvo una actividad extraordinaria hasta 1886 y en 1888 falleció de un infarto. Fue enterrado en Odessa y en 1934, no sé cómo, porque entonces Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, el féretro de Pinsker fue trasladado a Jerusalén y enterrado en la cueva de Nicanor
que está en el monte Scopus, en el territorio de la actual Universidad Hebrea de Jerusalén, pero que curiosamente cuando tuvo lugar la partición, en el 48, ese territorio, como sabéis, quedó en manos de Jordania y todo el panteón que se había empezado a hacer con Pinsker y luego con Usiskin, que fue el segundo que estaba enterrado allí, que sigue enterrado hoy, junto a Pinsker, se trasladó a la parte oeste, al monte Herzl, donde están enterrados todos los líderes y grandes pensadores del Estado moderno de Israel. Pero lo curioso es que yo estuve en el 2010 viendo la tumba y fotografiándola, porque justamente había empezado a traducir a Pinsker al español. Y las tumbas se conservan fenomenalmente, vamos, y es un punto de referencia y de visita para todos los judíos y extranjeros que van a visitar la Universidad Hebrea. Bueno, la verdad que la vida de Pinsker fue muy interesante y fue un reflejo de su época, de cómo logró con muchos esfuerzos labrarse un camino profesional, porque primero estudió abogacía pero no pudo ejercer, luego estudió medicina y ya siendo médico también comenzó su actividad política, que le llevó a través de este folleto sin mayores pretensiones a convertirse en uno de los precursores y visionarios del sionismo moderno y de la creación del Estado de Israel. Te agradecemos mucho, Ángel Luis, muchas gracias a ti, Jorge, y a los semblanza oyentes del León Pinsker, de su autoemancipación y del término judiofobia que acuñó en ese folleto. Y te invitamos, como siempre, a estar aquí dentro de 2 semanas para seguir hablando de estas ideas, personajes y situaciones que surgieron en Yiddishlandia, el mundo que acogió a los judíos del este de Europa durante tantos siglos. Muchas gracias, Jorge. Aquí estaremos, Dios mediante. Bis wird etwas geben, ist nicht möglich, das zu leben. Die Videokarte hat es gemacht. Kupitje, Käufche, Papierosen. Trockenen von Regen nicht vergossen. Käufche billig, Benemones. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.